Novgorod, República de. En la Rusia de los siglos XV y XVI, dirigida por una asamblea popular de nobles y campesinos, aunque en realidad, el poder estaba en manos de unas 30 familias de nobles terratenientes. El amplio uso de la escritura entre la población ha contribuido a mitificarla como una democracia ejemplar. Novikov, Nikolai Alexeyevich, 1744-1818. Escritor, articulista y editor. Criticó la sociedad de su tiempo. Encerrado en la fortaleza de Schliselburg, fue puesto en libertad tras la muerte de Catalina II. Novorossiysk. Puerto en la costa nordeste del Mar Negro. En 1920 embarcaron en él hacia la emigración muchos combatientes del Ejército Blanco. Novorussky, Mikhail Vasilievich, 1861-1925. Militante de Narodnaya Volia. Participó en el fallido atentado del 1 de marzo de 1887 contra Alejandro III, condenado a cadena perpetua. Hasta 1905 cumplió condena en la fortaleza de Schliselburg, donde escribió unas memorias. Novimir, Nuevo Mundo. Revista literaria, órgano de la Unión de Escritores desde 1925. En los años 60 y 70, bajo la dirección de Tvardovsky, publicó las obras más audaces del deshielo, entre las que destaca Un día en la vida de Iván Denisovich de Solzhenitsyn. NPGG, Nezakonyi y Perejod Gosudarstveno y Granitsy. Cruce ilegal de la frontera estatal, artículo sigla empleado por la OSO. NSH, Nedokazan y Shpionaz. Espionaje no demostrado, artículo sigla empleado por la OSO. NTS, Narodne Trudovo y Soyuz. Unión Popular del Trabajo. Organización de lucha contra el régimen soviético. Obolensky, Yevgeny Petrovich, 1796-1865. Decembrista, dio muerte al general Miloradovich ante el Palacio de Invierno. Condenado a pena de muerte conmutada a 20 años de trabajos forzados. Amnistiado en 1856. Murió en el destierro. Obshchina. Entre los siglos XIX, XX, comunidades campesinas en las que la tierra y los medios de producción eran propiedad colectiva. Disfrutaban de un grado de autogestión total o parcial. El uso de las parcelas se repartía entre las familias por plazos de tiempo determinados. Octubre, sala. La sala de columnas en la casa de los sindicatos. Oficina de Información, Information Oye Bureau. Entre 1947 y 1956, organismo para el intercambio de experiencia y coordinación entre partidos comunistas u obreros de Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, URSS y Yugoslavia, solo hasta 1948. Ohodny Riad. Calle de corto trayecto en el centro de Moscú denominada en época soviética Avenida de Marx. Conduce a la Plaza Lubianka. Ojrana, escrito a veces también como Okrana. Literalmente la protección de Departamento para la Protección de la Seguridad y Orden Públicos. Policía política y servicio de inteligencia durante el zarismo, el cuerpo de gendarmes era su agente ejecutivo. De ámbito estatal, tenía centros en las principales ciudades. Politskaya, Ekaterina Lvovna, 1888-1974. Militante eserista en la clandestinidad a principios de los años 20, conducida a Solotsky, 1924-1925, confinada en un izoliator, 1925-1927, deportada a Asia Central y más tarde a Riazán, encarcelada entre 1932 y 1937, enviada a Kolyma, en el mismo vagón que Evgenia Ginzburg, y finalmente desterrada a Krasnoyarsk, 1947-1955. A partir de entonces vivió en Uman, Ucrania. Autora de unas memorias, que circularon clandestinamente en la URSS y se publicaron por primera vez en Occidente en 1971, Posev, Frankfurt. Olminsky, seudónimo de Alexandrov, Mikhail Stepanovich, 1863-1933. Militante de Narodnaya Volia y más tarde bolchevique. Editor de Lenin y Plejanov. Crítico y periodista. Olp, Odelny Lagerny. Puesto de campo avanzado.
Un campo de importancia local, la unidad más pequeña de funcionamiento del Gulag. Onega, península del, en la costa suroeste del Mar Blanco. Entre las islas Soloviesk y Arjángelsk. Operativny Upolnomochenny, véase delegado operativo. Oportunismo. Según el dogma marxista oficial, todo aquello que contravenga los intereses del proletariado o que conciba el movimiento obrero en forma favorable a la burguesía. Oportunismo de derechas. Según el dogma marxista-leninista oficial, toda teoría conciliatoria que niegue la necesidad de la revolución socialista, defienda el entendimiento entre clases y haga apología de la democracia burguesa. Conocido también como revisionismo. Oportunismo de izquierdas. Otra forma de llamar, según el dogma marxista-leninista oficial, al trotskismo. Oposición obrera. Formada en 1920 como primera disidencia dentro del partido, dirigida por Alexandra Kollontai y Alexander Shliapnikov, que propugnaban el retorno a los ideales revolucionarios así como una mayor independencia de los sindicatos frente al creciente poder de la maquinaria del partido. Esta tendencia fue rechazada en 1921 durante el 10º Congreso del partido. Ese mismo año muchos líderes y militantes de la facción fueron expulsados. Orzonikidze, Grigori Konstantinovich, alias Ergo 1886-1937. Miembro del Comité Central desde 1912, fue uno de los dirigentes políticos en el ejército durante la Guerra Civil. Organizó la implantación del régimen soviético en el Cáucaso. Presidente desde 1930 del VSNJ, y a partir de 1932, tras la reestructuración del VSNJ, comisario del pueblo para la industria pesada. Se suicidó, o fue inducido a ello, después de que su hermano fuera arrestado y ejecutado arbitrariamente. Sus cenizas se guardan en la Plaza Roja. Orzonikidze. Localidad en el Cáucaso septentrional, Osetia del Norte. Hasta 1932 y actualmente de nuevo, Vladikavkaz. De 1944 a 1954 Zautzijau. Orel. Véase Kursk. Oso. Comisión Deliberativa Especial, Osovo-Yesovechanie. Tribunal del NKVD-MVD entre 1934 y 1953. Sus 3 miembros dictaban sentencia en ausencia del acusado. El autor explica su funcionamiento en el capítulo 7 de la primera parte. Osłabiachim, Okshcheswosodeis Villaborone, Aviaciono Jimiches como Stroitelsbau. Sociedad de Ayuda a la Defensa y a la Construcción Aeronáutica y Química. Organización de voluntarios, entre 1927 y 1948. Osorgin, seudónimo de Ilin, Mijail Andreyevich, 1878-1942. Periodista y escritor. Exiliado en 1922. Ost. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mando alemán dispuso de miles de deportados convirtiéndolos en Ostarbeiter, obreros del Este, sometidos a una explotación despiadada. Ostarbeiter. Véase Ost. Osterode. Ciudad de Prusia Oriental. Actualmente polaca, Ostroga. Ostrog. Penitenciaría en la época zarista. Ociorlak. Campos de los Lagos, zona de campos en Siberia cerca de Taiset, de donde parte el BAM. Pablo I, Pavel Petrovich 1754-1801. Hijo de Pedro II y Catalina I. Emperador desde 1796. Murió estrangulado en su dormitorio a manos de un grupo de oficiales. En la conspiración estaba implicada la nobleza, insegura ante su carácter despótico y excéntrico. Palacio de Recreo, Poteshny Dvorets. Edificio en que, de niño, Pedro I se entregaba a distintas diversiones sin supervisión de los mayores. Palchinsky, Piotr Akimovich, 1878-1929. Economista e ingeniero de minas. Fusilado en prisión. Panin, Dmitry Mikhailovich, 1911-1987. Ingeniero, permaneció en el Gulag de 1940 a 1954. Compañero de Sharashka de Solzhenitsyn, aparece caracterizado como Solidin en el primer círculo. Partido Constitucional Democrático. KDP, Partido Industrial, Prompartía.
Supuesta organización clandestina, 1926-1930, dirigida y financiada desde París por grandes industriales y capitalistas rusos emigrados para sabotear el desarrollo industrial de la URSS. Solzhenitsyn trata de él extensamente en el capítulo 10 de la primera parte. Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, Postr. Extindido tras su segundo congreso, 1903, en dos tendencias. Una minoritaria, mencheviques, seguidores de Martov, y la mayoritaria, bolcheviques, de los fieles a Lenin, que posteriormente, tras la revolución, daría origen al Partido Comunista de la Unión Soviética. En su libro Un paso adelante, dos pasos atrás, Lenin expone las divergencias entre ambas facciones. Partido Socialista Revolucionario. Véase Esaristas. Pasamanos, el Shmon. En jerga penitenciaria, el cacheo o registro, tanto por parte de los celadores como de los cofrades. Pasternak, Boris Leonidovich, 1890-1960. Escritor. Autor entre otros de los poemas Mi hermana la vida, 1917, y El teniente Schmidt, véase este apellido, así como de la novela El doctor Zhivago. Premio Nobel de Literatura en 1958, se le obligó a rechazar el galardón. Patriarca. Desde 1598 el máximo dignatario de la Iglesia Ortodoxa. Patronímico. En ruso el nombre completo de una persona se compone de nombre, patronímico y apellido. El patronímico deriva del nombre del padre, con la desinencia, ovich, evich, ich, para hombres, o bien, ovna, evna, y nichna, ichna, para mujeres. Paulus, Friedrich, 1890-1957. Mariscal alemán. Se rindió en Stalingrado, 1943. A partir de 1944, desde el cautiverio, tomó parte en una organización de oficiales antifascistas. En 1953 pasó a la RDA. Pavlova, Ana Pavlovna, 1882-1931. Famosa bailarina del ballet ruso de Diaghilev. Tras varias giras, abandonó definitivamente Rusia en 1913 para establecerse en Londres. Peales, Portianzi. Calcetín tradicional ruso en forma de venda. Pechora. Gran río en la Rusia septentrional europea. Nace en los Urales. Ciudad situada en el curso medio del río, donde este se cruza con el ferrocarril hacia Vorkuta. Zona de numerosos campos. Pechón. Ciudad situada al oeste de Pskov, cerca de la frontera con Estonia. PD, Prestupnaya de Yatelnost. Actividades delictivas, artículo sigla empleado por la OSO. Pedro I Alexeyevich, 1672-1725. Zar desde 1682 y primer emperador de Rusia desde 1721. Pensión honorífica, o personal, de monto más elevado que las habituales, estaba destinada a personas con méritos especiales. Perjurov, Alexander Petrovich, 1876-1922. Comandante del ejército, antibolchevique. Fusilado en 1922. Perros, Suki. Cofrades que han traicionado el código de honor aceptando trabajos prohibidos por el AMPA, por ejemplo, ayudar a levantar muros de prisiones, colocar alambre de espino, dirigir brigadas de trabajo correctivo. Enemigos de los ladrones honrados, quienes los odian a muerte, la administración penitenciaria los ponía en celdas aparte para evitar ajustes de cuentas. Pesejonov, Alexei Vasilievich, 1867-1933. Socialista populista, ministro del gobierno provisional. Desterrado en 1922, murió en Riga. Enterrado en San Petersburgo. Peshkova, Yekaterina Pavlovna, 1876-1965. De soltera Volcina, esposa de Gorky hasta 1906. Fundadora y presidenta de la Cruz Roja Política. Peste, revuelta de la en Moscú, en 1771 a raíz de una epidemia. La revuelta vino provocada por la interrupción en el suministro de alimentos y por la actuación de la policía de Catalina, que forzaba indiscriminadamente a cuarentena tanto a enfermos como a sanos, aprovechando la oportunidad para hacerse con sus pertenencias.
Se saldó con algaradas en la Plaza Roja y 4 ejecuciones. Pestel, Pavel Ivanovich, 1793-1825. Autor de La Verdad Rusa, el programa político de los decembristas. Murió en la horca. Peters, Yakov Christoforovich, 1886-1942. Antiguo revolucionario letón, alto funcionario de la Checa desde 1917, vicepresidente de la misma en 1918 y su máximo responsable en el Turquestán entre 1920 y 1922. Desde 1923 miembro de la cúpula de la OTU. Arrestado en 1938 y muerto Los Campos. Rehabilitado post-mortem. Petrogrado, la actual San Petersburgo. El nombre de la ciudad ha sufrido diversos cambios. Originariamente Sankt Petersburgo, simplemente Peterburg, de 1703 a 1914, Petrograd, de 1914 a 1924, Leningrad, de 1924 a 1991, y actualmente, tras un referéndum, de nuevo Sankt Petersburg. Petropavlovsk. Ciudad situada en el extremo norte de Kazajstán, a más de 600 kilómetros de Sverdlovsk y 2000 de Moscú. PFL, Proverochno Filtración y Lager. Campo de control y filtrado. Descritos en el capítulo 6. Piatakov, Georgi Leonidovich, 1890-1937. Responsable del partido encargado de cuestiones económicas y administrativas. Excluido de sus filas en 1927, readmitido posteriormente y de nuevo excluido en 1936. Condenado a muerte en el segundo proceso de Moscú y fusilado. Rehabilitado post-mortem. Pilniak, Boris Andreyevich, 1894-1937. Escritor ruso. Sus orígenes estaban en los alemanes del Volga y su verdadero apellido era Ugogau. Uno de los renovadores de la prosa rusa, el año desnudo, Caoba. Arrestado en 1937 y acusado de distorsionar la crónica de la revolución. Fusilado o muerto en Los Campos. Rehabilitado post-mortem. Pioneros, organización de los rama infantil del Komsomol para niños hasta 14 años. Dedicada al ocio, deporte y actividades al aire libre. Platonov, Sergei Fyodorovich, 1860-1933. Historiador, académico, 1920. Arrestado en enero de 1930 y expulsado de la academia. Acusado un año más tarde de conjura antisoviética. Desterrado a Samara, donde murió. Plejanov, Georgi Valentinovich, 1856-1918. Filósofo socialista. Fundó, junto con Lenin y Martov, el periódico revolucionario Iskra. En 1903, tras el segundo congreso del Potsdam, se convirtió en un destacado líder menchevique. En 1917 condenó la revolución y la toma del poder por parte de los bolcheviques, pero no tomó parte activa contra ellos. Pletniov, Dmitry Dmitrievich, 1872-1953. Médico y profesor. Encausado por haber supuestamente envenenado, entre otros, a Gorky. Condenado en 1938 a 25 años. Poveda. Victoria, un modelo de automóvil de posguerra. Povedonosev, Konstantin Petrovich, 1827-1907. Hombre de Estado, Procurador General del Santo Sínodo y ardiente defensor de la autocracia. Ejerció una gran influencia en Alejandro III y los primeros años del reinado de Nicolás II. Podrazhorska. Tributo de alimentos, junto con el trabajo obligatorio para el frente, fue una de las medidas principales del comunismo de guerra. Poincaré, Raymond, 1860-1934. Presidente de Francia entre 1913 y 1920, primer ministro en 1912, 1913, 1922, 1924 y 1926, 1929. Pokrovsky, Mikhail Nikolayevich, 1868-1932. Historiador marxista, bolchevique desde 1905.
Vicecomisario del Pueblo para la Enseñanza desde 1918 y autor de varios manuales de historia, se convirtió en un dictador en el terreno de los estudios históricos, basados exclusivamente en la lucha de clases. Tras su muerte, en un clima de retorno al patriotismo, fue rechazado como desviacionista. Polizei. Policía en alemán, servicio policial reclutado por los ocupantes alemanes entre la población soviética de los lugares conquistados. Poltava, Victoria de. En 1709, cuando Pedro I derrota a las tropas de Carlos XII de Suecia. Pomgol, Komitet Pomości Golodayushchim. Comité de Auxilio a los Afectados por el Hambre, 1921-1922. Postisev, Pavel Petrovich, 1887-1940. Colaborador próximo de Stalin, secretario general del partido en Ucrania, 1930, miembro suplente del Politburó, 1934. Destituido en 1938. Probablemente fallecido en prisión. Potiomkin, acorazado, también escrito a veces como Potemkin, de la flota del Mar Negro, a bordo del cual se produjo la primera movilización revolucionaria en el seno de las Fuerzas Armadas, 14-24 de junio de 1905. Potiomkin, príncipe, Grigori Alexandrovich, 1739-1791. Favorito de Catalina II, célebre por haber preparado pueblos a guisa de decorado la noche antes de que llegara la emperatriz en viaje al sur de Ucrania. Catalina solo vio desde su carroza campesinos alegres y pueblos inmaculados. Prealocen y toda innovación que mejore la tecnología productiva. Los derechos del inventor estaban amparados por la ley de patentes. Preobrazhensky, regimiento de guardias creado por Pedro I en 1687. Desempeñó un papel importante en febrero de 1917. En octubre se mostró favorable a la revolución, aunque poco activo. Presilla, prisión y barrio en el oeste de Moscú. Príncipes, islas de los. El archipiélago turco de Kiziladalar, 9 islas en el nordeste del mar de Mármara, entre el Bósforo y los Dardanelos. Tras su expulsión de la URSS, Trotsky vivió en una de ellas, 1929-1933, antes de trasladarse a México. Priroda, Naturaleza. Revista mensual de divulgación científica. Procurador General, del Santo Sínodo. En el Imperio Ruso, alto dignatario seglar designado por el zar para presidir el Santo Sínodo. Profesorado Rojo, Instituto del. Fundado en 1921, cuidaba de la formación marxista de los profesores universitarios de ciencias sociales, así como de los cuadros del partido y los dirigentes estatales. Prokopovich, Sergei Nikolayevich, 1871-1955. Economista, miembro del partido Cadete y del gobierno provisional, y más tarde del Pomgoi. Expulsado del país en 1922, murió en Ginebra. Fue marido de Kuskova. Przemysl, ciudad al sureste de Polonia junto al río San, cerca de la frontera ucraniana. Durante la Primera Guerra Mundial fue disputada entre los austríacos y los rusos, quienes la denominan Peremysl. PSH, Podozrenie v Espionaje. Sospecha de espionaje, artículo sigla empleado por la OSO. PSR. Véase seristas. Tujin, Evgeny Savich, 1900-1941. General de aviación. Ejecutado tras el ataque alemán contra la URSS. Puerta de Oro. Entrada monumental en la ciudad de Vladimir, 1164, coronada por una capilla. En Kiev existió una similar. Pugachov, Yemelian Ivanovich, c. 1742-1775. Cosaco del Don, líder de la denominada guerra campesina, que levantó en armas a unas 100.000 personas de varias etnias en un amplio territorio. Pugachov llegó cerca de Moscú y pretendía crear un estado de cosacos y campesinos dirigido por un zar bueno. Catalina II ordenó su decapitación en Moscú junto con 4 de sus lugartenientes. Pushkin, Alexander Sergeyevich, 1799-1837. El más célebre de los poetas rusos.
Murió el 29 de enero/10 febrero de 1837 en un duelo que provocaron sus numerosos enemigos en la corte pushkiniana. Fiesta anual en honor del poeta Pushkin, que fuera alumno del liceo de Tsarskoye Selo. Es tradición que los antiguos liceístas se reúnan para celebrarla cada 19 de octubre. Putiovka. Hoja de estancia en casas de reposo. En época soviética la putiovka era la única manera oficial de conseguir una reserva. PZ, Preklonenille Peret Zapadon. Admiración por Occidente, artículo sigla empleado por la OSO. Rapkrin. Bea Serki. Racionalización del trabajo. Se conoce con el nombre de Rationalizatorskoye Radek, seudónimo de Sobelson, Karl Bernhardovich, 1885-1939. Militante del Partido Socialdemócrata tanto en Alemania como en Rusia. Salió de Suiza con destino a Rusia en el mismo vagón blindado que Lenin. Bolchevique desde 1917, secretario del Comité Ejecutivo de la Comintern, miembro del Consejo Redactor de los periódicos Pravda e Izvestia, miembro del Comité Central, 1919-1924. Excluido del partido en 1927 por trotskismo y readmitido posteriormente, excluido de nuevo y arrestado en 1936. Condenado a 10 años de prisión en el segundo proceso de Moscú, al parecer fue asesinado por un preso común. Rehabilitado post-mortem en 1988. Radistchev, Alexander Nikolayevich, 1749-1802. Escritor y revolucionario ruso, autor de varias obras en el espíritu de la Ilustración, entre ellas Viaje de San Petersburgo a Moscú. Este libro antimonárquico que condenaba el régimen de servidumbre irritó a Catalina II y le valió una condena a muerte, que acabó siendo conmutada por destierro a Siberia. Indultado por Pablo I, acabó envenenándose. Rakovsky, Hrishrian Georgievich, 1873-1941. Antiguo socialdemócrata, bolchevique desde 1917. Máximo dirigente en Ucrania, 1919-1923, y diplomático, 1923-1927. Uno de los integrantes de la oposición unificada. Encausado en 1938 junto con Rykov y Bujarin por conspiración trotskista. Tras ser condenado a 20 años, fue fusilado en la prisión de Orel, poco antes de que los alemanes tomaran la ciudad. Rehabilitado post-mortem. Su hija Elena fue arrestada en 1948. Rachmaninov, Sergei Vasilievich, 1873-1943. Compositor, pianista y director. Director del Teatro Bolshoi de 1904 a 1906. Se exilió en 1917, desde 1918 en E.U. Ramfin, Leonid Konstantinovich, 1987-1948. Ingeniero térmico, condenado en 1930 como líder del Partido Industrial. Posteriormente puesto en libertad y rehabilitado. Se reincorporó a la profesión durante la guerra. Premio Stalin en 1943. Raskolnikov, seudónimo de Ilin, Fyodor Fyodorovich, 1892-1939. Periodista y diplomático soviético. Desertó a Occidente y publicó un libro de denuncia acerca de Stalin. Muerto en París a los pocos meses en extrañas circunstancias. Rasputin, Grigori Efimovich, 1872-1916. Pope, aventurero, taumaturgo y erotómano. Gozaba de una gran influencia en la familia de Nicolás II. Asesinado por miembros de la corte. Razin, Stepan Timofeyevich, c. 1630-1671. Cosaco del Don, cabecilla de una revuelta campesina en el sur de Rusia durante el reinado de Alexei Mikhailovich. Figura legendaria de la poesía popular rusa. Murió ejecutado en la Plaza Roja, cerca de la cual una calle lleva hoy su nombre. Régimen de servidumbre.
Instituido por Alexei Mikhailovich en 1649, permitía disponer del campesinado en operaciones de compra-venta como parte de la hacienda, y obligaba a una prestación de trabajo obligatoria, barshchina, ciertos días a la semana. La reforma agraria de Alejandro II lo abolió en 1861, aunque los campesinos siguieron dependiendo de los terratenientes hasta bien entrado el siglo XX. La reforma emancipó a los campesinos, pero estos debían satisfacer un elevado pago redentorio, vicumnio y platez, y no obtenían derecho a poseer tierras. Reichstag, incendio del. Su autor material fue un comunista holandés desequilibrado. Los nazis se apoyaron en este pretexto para liquidar el PC alemán y montar un confuso juicio en el que compareció Dimitrov entre otros encausados. Reilly, Sidney y George, 1874-1925. Agente del Servicio de Inteligencia británico bajo la identidad de Sigmund Grigorevich Rosenblum. Durante la guerra civil tomó parte en la tentativa golpista del general Yudenich y en la conspiración para asesinar a Lenin. Murió intentando cruzar la frontera soviético-finlandesa. Reincidente. Mote amargo con que se conocía a los deportados amnistiados, vueltos a juzgar y condenados a una nueva pena. Repin, Ilya Efimovich, 1844-1930. Célebre pintor realista. Su lienzo Burlaquina Volge, Los remeros del Volga, 1870-1873, simboliza la explotación y la fuerza oculta de los oprimidos. Estos remeros eran hombres provistos de arneses que tiraban desde la orilla de las embarcaciones río arriba, contracorriente, por un camino de sirga. El cuadro se conserva en el Museo Ruso de San Petersburgo. Restricción, partidarios de Predelniki. Los ingenieros formados durante el zarismo, cuya prudencia y racionalidad en los cálculos eran vistas como un esfuerzo por limitar los ampulosos planes de la industria. El autor habla de ellos en los capítulos 2 de la primera parte y 1 de la segunda parte. Ryabusinsky, Pavel Pavlovich, 1871-1924. Propietario, junto con sus hermanos, de la banca Ryabusinsky y la revista Utro Rossi, La Mañana Rusa. Uno de los fundadores del Partido Progresista. Organizó, junto con otros, 2 revueltas antisoviéticas. La primera fue el alzamiento del comandante Komilov y la segunda, la revuelta de los cosacos acomodados de la región del Don, noviembre 1917, dirigidos por el atamán Kaledin y apoyada también por las potencias extranjeras. Ryabusinsky se exilió en París tras la revolución. Ryumin, Mikhail Dmitrievich. 1954. Tras haber ocupado un empleo anodino en una cooperativa, ingresó en las secciones especiales de la Marina y más tarde fue llamado por Abakumov para colaborar en los servicios centrales de la Smersh. Viceministro de la Seguridad del Estado entre 1946 y 1953. Fue juzgado y fusilado tras la muerte de Stalin. Ryurikov. Linaje de príncipes que gobernó entre los siglos IX y Svi. Según la leyenda, la dinastía se inicia con Ryurik, un guerrero varego, emparentado con los vikingos, llegado a Novgorod, y fundador en Kiev del primer estado ruso en el año 862. El último de los Ryurikov fue Fyodor Ioanovich, fallecido en 1598. La consiguiente crisis dinástica es conocida como período de los desórdenes. Rki, Raboche Krestianskaya Inspekcja. Inspección Obrero-Campesina, 1920-1934. Organismo de control laboral y económico, fue uno de los primeros feudos de Stalin. A partir de 1923 actúa conjuntamente con la Comisión Central de Control del VKP-B. RKP-B. Rossiyskaya Komunisticheskaya Partilla, Bolsevikov. Partido Comunista, Bolchevique, de Rusia. Nombre del PC soviético entre 1918 y 1925. Rokossovsky, Konstantin Konstantinovich, 1896-1968. Jefe militar soviético de origen polaco. Encarcelado en 1937-1940, tras su puesta en libertad llegó a ser comandante del ejército durante la defensa de Moscú.
Mariscal de la Unión Soviética, 1944. Por haber contribuido a la liberación de Polonia, en 1949 le fue concedida la nacionalidad polaca. En 1949-1956 fue ministro de Defensa de Polonia, donde se convirtió en un eficaz agente de Stalin. Romanov, dinastía. Su origen data de 1613, Mijaíl III, y se extiende hasta 1918, año en que es asesinado Nicolás II. Su tricentenario se celebró con gran pompa en 1913. Romanov, Panteleimon Sergeyevich, 1884-1938. Autor de novelas costumbristas. Solía criticársele su excesivo naturalismo y el hacer concesiones a los enemigos de clase. Víctima de las purgas. Rosenfeld, Kurt, 1877-1943. Dirigente de la izquierda socialdemócrata alemana, defensor de los derechos humanos. Muerto en el exilio. Rote Fahne, Die, la bandera roja. Órgano del Partido Comunista Alemán. Rozansky, Dmitri Apolinarievich, 1882-1936. Físico creador de la actual Escuela Rusa de Radiofísica y Técnica Radiofónica. Miembro desde 1933 de la Academia de Ciencias de la URSS. Investigó las ondas cortas y las descargas eléctricas en los gases. A él se debe la creación de los radiolocalizadores aeronáuticos por impulsos. RNA. Ejército Nacional Popular Ruso, Rossiyskaya Nacionalnaya Narodnaya Armilla. ROA. Ejército Ruso de Liberación, Rossiyskaya Osvoboditelnaya Armilla, del general Blasov. RONA. Ejército Popular Ruso de Liberación, Rossiyskaya Osvoboditelnaya Narodnaya Armilla. RSFSR, Rossiyskaya Sovietskaya Federativnaya Socialisticheskaya Respublika. República Socialista Federativa Soviética de Rusia, actualmente Federación Rusa. Era la mayor de las 15 repúblicas soviéticas y constituía una federación de repúblicas autónomas, territorios autónomos y distritos nacionales, étnicos. Rubin, Isaac Ilich. Menshevike, economista y colaborador del Instituto de Marx y Engels. Arrestado varias veces en los años 30. Desaparecido en los campos. Rudzutak, Ian Ernetovich, 1887-1938. Alto funcionario del partido y del Estado, íntimo colaborador de Stalin. Miembro del Politburó, 1927-1932, comisario del Pueblo de Transportes, 1924-1930, vicepresidente del Sovnarkom desde 1926. Arrestado en 1938, murió en prisión. Rehabilitado post-mortem en 1956. Rus. El primer estado que crearon los eslavos, dinastía de los Riúrikov, entre el Báltico y el Mar Negro en el siglo IX. Hasta principios del siglo XII su capital era Kiev. Russell, Bertrand, 1872-1970. Matemático, filósofo y pacifista británico. Creó en 1967, siguiendo el modelo de Nuremberg, un tribunal internacional de crímenes de guerra, dirigido principalmente contra los Estados Unidos. En él deliberaron personalidades como Sartre y Simone de Beauvoir. Russkie Vedomosti, las noticias rusas. Periódico liberal fundado en 1863 en Moscú. Órgano del ala derecha del Partido Constitucional Democrático. Prohibido en marzo de 1918. Rykov, Alexei Ivanovich, 1881-1938. Eminente dirigente del partido y del Estado, íntimo colaborador de Stalin. Sucedió a Lenin como presidente del Sovnarkom, 1924-1929, miembro del Politburó, 1924-1929, del que fue excluido por desviacionismo de derechas, criticó la colectivización e industrialización forzadas. Expulsado del partido en 1937. Condenado a muerte en el tercer proceso de Moscú y fusilado. Rehabilitado post-mortem en 1988. Ryleyev, Kondraty Fyodorovich, 1795-1825. Poeta, uno de los dirigentes decembristas. Ahorcado.
Rysakov, Nikolai Ivanovich, 1861-1881. Militante de Narodnaya Volia, colaboró con Grinevich en el atentado contra Alejandro II. Ejecutado. Rzev. Población sobre el Volga, en el distrito de Kalinin. Sajalín. Gran isla situada al este de la desembocadura del Amur. Presidió zarista descrito por Chekhov. Saltichija. Mote de Dana Nikolayevna Saltikova, 1730-1801. Célebre por haber torturado a más de 100 siervos. Condenada a la pena capital, posteriormente conmutada. Desde 1768 recluida en prisión, donde falleció. Samara. Gran ciudad a orillas del Volga, al sur de Kazán. Sede de un gobierno eserista en junio-octubre de 1918. Entre 1935 y 1991 se llamó Kuibysev. Samarín, Andrei Dmitrievich, 1868-1932. Destacada personalidad social y religiosa. Mariscal de la nobleza de Moscú, 1908-1915, presidente de la Cruz Roja Rusa durante la Primera Guerra Mundial, procurador general del Santo Sínodo, julio-septiembre de 1915. A partir de septiembre de 1918 pasa el resto de sus días en prisión o en el destierro, primero en Yakutia y más tarde en Kostromá, donde muere. Samizdat. Literalmente autoedición. Durante el período soviético, impresión y distribución clandestina de obras literarias, políticas, religiosas, etc., expresamente prohibidas o ausentes en los comercios. Solían tener el aspecto de copias mecanografiadas o reproducciones a partir de clichés fotográficos. Las obras de Solzhenitsyn y muchos otros se difundieron por este medio, así como por Tamizdat, edición en el extranjero. Samsonov, Alexander Vasilievich, 1859-1914. Comandante de uno de los dos ejércitos rusos que invadieron Prusia Oriental en agosto de 1914. El segundo ejército de Samsonov sucumbió cercado en territorio enemigo al no recibir apoyo del general Zilinsky, que dirigía este frente y tras haber sido abandonado por el primer ejército del también general Rennenkampf que debía apoyarle. Samsonov se suicidó tras haber perdido 245.000 hombres entre muertos y prisioneros. Solzhenitsyn dedica a esta campaña su obra Agosto de 1914. Sandomierskaya, Lota Borisovna, 1882-1941. Simpatizante del partido eserista, dirigió la Cruz Roja Política de Kharkov. Arrestada en 1937 y posteriormente puesta en libertad. Pereció a manos de los alemanes cuando estos tomaron la ciudad. Santo Sínodo. Uno de los altos órganos estatales del Imperio Ruso, 1721-1917. Se encargaba de los asuntos eclesiásticos y estaba dirigido por un procurador general. Tras 1917 se convierte en un simple órgano consultivo dependiente del patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Sapropel, Comité. Creado en 1914 para el estudio y explotación del sapropelium, un cieno rico en sales minerales que contiene restos de animales acuáticos descompuestos. Se utiliza como abono y como barro medicinal. Sawa, San, 1327-1406. Santo ruso. Apodado el Venerable, fue discípulo de San Sergio de Radomez. Savinkov, Boris Viktorovich, 1879-1925. Desde 1903, miembro destacado del partido eserista, hasta su expulsión en 1917. En 1918 fundó una pequeña organización militar opuesta a los bolcheviques que protagonizó algunas revueltas. Tras emigrar, fue arrestado en 1924 al intentar regresar ilegalmente a la URSS. Según la versión oficial, se suicidó en la cárcel. Shcherbakov, Alexander Sergeyevich, 1901-1945. Alto funcionario del partido. Entre 1934 y 1936 presidente de la Nueva Unión de Escritores, en 1943 jefe de la dirección política del ejército y más tarde director de la Oficina de Información. Schlisselburg.
Fortaleza en la isla Orejov, manantiales del Neva. Desde 1718, prisión política de régimen especial. Por ella pasaron entre otros los decembristas y Mijaíl Bakunin. En 1884 se construyó un ala especial para los miembros de Narodnaya Volia. La prisión fue cerrada en 1905, pero volvió a ser utilizada entre 1908 y 1917 como prisión central. Actualmente alberga un museo. Schmidt, Piotr Petrovich, 1867-1906. Alférez de navío en la flota del Mar Negro. Ejecutado por su participación en el levantamiento de Sebastopol. Pasternak le dedicó un poema. Schrödinger, Erwin, 1887-1961. Físico austríaco. En 1933 compartió el Premio Nobel de Física con el inglés Dirac. Lleva su nombre la ecuación fundamental de la teoría de los quantum. Schutzbund, Liga para la Defensa. Organización armada de los socialdemócratas austríacos creada en 1923. Junto con los comunistas, se alzó en armas el 12 de febrero de 1934 contra la derecha en Viena y otras ciudades. Tras 3 días de enfrentamientos, fueron aplastados por el ejército y sus líderes ejecutados. Tras la derrota, la mayoría de sus miembros abandonaron el Partido Socialdemócrata Austríaco e ingresaron en el comunista. Muchos se refugiaron en la URSS. Secciones especiales, Osovieo de Lenilla. El departamento de la Checa dedicado a la vigilancia política en las Fuerzas Armadas. Sexot, Sekretny Sotrudnik. Véase colaborador secreto. Serebria Mibor. Zona a orillas del Moscova. Actualmente playa fluvial urbana. Serov, Iván Alexandrovich, 1905. Alto responsable de la seguridad del Estado, dirigió la represión contra los sospechosos de oposición en los estados bálticos anexionados y de los presos políticos capturados, al liberar las poblaciones que habían sido tomadas por los alemanes. Jefe del KGB de 1954 a 1958. Trabajó en los servicios de espionaje del ejército, GRU, de 1958 a 1963. Sergio de Radonev, San, C. 1321-1391. Fundador del Monasterio de la Trinidad, que lleva su nombre, al norte de Moscú, en Sergiev Posad, Zagorsk. Apoyó activamente el esfuerzo unificador y de liberación nacional ante los tártaros. Canonizado por la Iglesia Ortodoxa, es uno de los grandes santos rusos. Severodvinsk. Puerto del Mar Blanco, cercano a la desembocadura del Dwina. Entre 1938 y 1957 se llamó Molotovsk. Shahri. Localidad industrial y minera al nordeste de Rostov del Don. Shalamov, Varlam Tijonovich, 1907-1982. Escritor y poeta, pasó 17 años en Colima, donde cumplió 2 de sus 3 condenas por delitos de opinión. A él se deben los relatos de Colima, algunos de los cuales no se publicaron en la URSS hasta 1988. Shaliapin, Fyodor Ivanovich, 1873-1938. Célebre cantante de ópera. Emigrado en 1922. Sus restos regresaron a Moscú en 1984. Sharashka. Prisión de régimen especial donde los científicos, investigadores e ingenieros trabajaban para los órganos. Bajo Stalin, se calcula que el 15% de proyectos científicos, de ellos el 50% de investigación atómica, se llevaron a cabo en Sharashkas. Solzhenitsyn describe la vida en ellos en el primer círculo, donde define la Sharashka como el primer círculo del infierno, el más elevado, el mejor. Es casi el paraíso. Schazny, Alexei Mikhailovich, 1881-1918. Almirante, comandante de la flota del Báltico entre abril y mayo de 1918. Se negó a entregar la flota a Alemania como exigía el Tratado de Brest-Litovsk. Trotsky lo llevó ante un consejo de guerra y consiguió su fusilamiento. Shchelyayur. Pequeña población en Siberia. Puerto fluvial del Pechora a 147 kilómetros del ferrocarril Kotlas, Vorkuta.
Sheinin, Lev Romanovich, 1906-1967. Juez de instrucción entre 1923 y 1950, cuando al parecer fue arrestado. Puesto en libertad, se dedicó a escribir novelas de espías y policíacas. Colaboró con los hermanos Tur. Sheshkovsky, Stepan Ivanovich, 1720-1794. Hombre de confianza de Catalina II, se encargaba personalmente de instruir los principales casos políticos, por lo que se le conocía como el Gran Inquisidor. Shkuro, Andrei Grigorievich, 1887-1947. Teniente General Blanco, 1919. Comandante durante la Guerra Civil del Regimiento de Caballería del Ejército del Sur de Rusia. Emigrado en 1920, colaboró más tarde con los alemanes. Condenado a muerte y ejecutado. Shliapnikov, Alexander Gavrilovich, 1885-1937. Uno de los primeros bolcheviques. Tras la revolución, primer comisario del pueblo de trabajo. Dirigente de la oposición obrera, se detractó en 1930. Arrestado en 1935, se negó a confesar. Fusilado en 1937, según la versión oficial, pero quizá muerto en los campos en 1943. Rehabilitado post-mortem en 1988. Sholokhov, Mikhail Alexandrovich, 1905-1984. Autor de dos obras clásicas de la literatura soviética. El Don Apacible, 1928-1940, del cual se discute la autoría de la primera parte, y Tierras Roturadas, 1932-1960. Su relato El destino de un hombre, canon del realismo socialista, se publicó en 1957. Comunista ortodoxo, Premio Nobel de Literatura en 1965. Shpalerny, calle. En Leningrado. Corre paralela al Neva y bordea la Casa Grande. La prisión que lleva su nombre era la más importante de la ciudad. Denominada calle Voinov a partir de 1918. Shulgin, Vasily Vitalievich, 1878-1976. Político, escritor y periodista de procedencia noble. Diputado de la Duma, opuesto tanto a Nicolás II como a la Revolución, en 1917 organizó un destacamento de voluntarios antibolcheviques. Emigrado tras la Guerra Civil, visitó ilegalmente la URSS en 1925-1926. Residente en Yugoslavia en los años 30, abandonó la política en 1937. Arrestado en Yugoslavia en 1944, encausado en la URSS y puesto en libertad en 1956. Entre sus obras Nigarmjomadas, 1925, y 920, 1927, Tres Capitales, 1927, y Carta a la diáspora rusa, 1961. Shuvalov, Pavel Pavlovich, 1859-1905. Gobernador de Moscú. Asesinado. Shvernik, Nikolai Mikhailovich, 1888-1970. Destacado miembro del partido, militante desde 1905, y colaborador de Estaban. Dirigente de los sindicatos, 1930, 1944, 1953, 1956, presidente del Presidium del Soviet Supremo, jefe del Estado, de 1946 a 1953. Shvetsov, Sergei Porfirievich, 1858-1930. Antiguo militante de Narodnaya Volia y posteriormente uno de los dirigentes del partido eserista. Delegado a la Asamblea Constituyente, debería haber sido quien inaugurara sus sesiones. Sikorsky, Władysław, 1881-1943. General fundador en el exilio, 1939, del gobierno polaco en Londres. El 30 de julio de 1941, después de que Alemania invadiera la URSS, pactó con Moscú la creación de un ejército polaco en la URSS. La base de este ejército debían de ser los polacos deportados en 1939 por los soviéticos, al frente del general Anders.
A los pocos meses de descubrirse la matanza de Katyn, Sikorsky moría en un accidente de aviación en Gibraltar y era sucedido por Stanislaw Mikolajczyk. Síndico, starosta. Responsable de una celda, portavoz de un grupo de presos. El starosta es una figura tradicional en Rusia. Desde los tiempos de Iván el Terrible, eran los representantes campesinos de escala más baja en el sistema de administración y solían ser siervos. Skrivnikova, Anna Petrovna, 1974. Arrestada en 1919, 1922, 1925, 1927, Solovki y Bielomorkanal, 1927, 1932, y 1952, condenada a 10 años de reclusión. Rehabilitada y puesta en libertad en 1959, fue hasta su muerte una activa militante por los derechos humanos. Skrivnik, Nikolai Alexeyevich, 1872-1933. Jefe del partido y del Estado en Ucrania, presidente del Sovnarkom en Ucrania. Se suicidó. Skuratov, Maliuta, 1573. Su verdadero nombre era Grigori Lukianovich Belsky. Mano derecha de Iván el Terrible, jefe de la Oprichina, especie de policía estatal que instauró un régimen de terror. En Rusia su nombre es sinónimo de verdugo. Eslon. Campo de destino especial de Solotets, Solovetsky y la Jerosovo-Gonaznachenilla. Funcionó entre 1923 y 1939. En ruso, la palabra Eslon significa también elefante. Smersh, Smershpionam. Muerte a los espías. Sección especial de la policía militar creada en 1941 por Beria para perseguir a espías, desertores y saboteadores. Smirnov, Iván Nikitich, 1880-1936. Alto funcionario del partido, comisario del pueblo de transportes, 1923-1927. Expulsado del partido en 1927 por trotskismo. Condenado a muerte durante el primer proceso de Moscú y fusilado. Smolny. Institución femenina de enseñanza de San Petersburgo para las jóvenes nobles. Tras la Revolución de febrero de 1917, cuartel general de los bolcheviques. Smushkevich, Yakov Vladimirovich, 1909-1941. En 1939 comandante de las Fuerzas Aéreas. Arrestado en 1941 tras la invasión alemana. Murió en prisión. Smrkovsky, Josef, 1909-1974. Participó en la liberación de Checoslovaquia. Posteriormente, en la primavera de Praga fue presidente de la Asamblea Nacional. SNK. Véase Sovnarkom, Sociedad Libre de Filosofía, Volfila. De inspiración eserista de izquierda, se convirtió rápidamente en refugio del pensamiento religioso filosófico libre. Existió de diciembre de 1919 a mayo de 1924. SOE, Social No Pazny Element. Elemento socialmente peligroso, artículo sigla empleado por la OSO. Sokolnikov, Grigori Yakovlevich, 1888-1941. Su verdadero apellido era Brillant. Comisario del Pueblo de Finanzas, 1922-1926, embajador en Reino Unido, 1929-1934, vicepresidente del Gosplan. Expulsado del partido en 1936 y condenado a 10 años de prisión tras el segundo proceso de Moscú. Fusilado. Solovets Solovki. Pequeño archipiélago en el Mar Blanco prácticamente aislado en invierno. Sede de un antiguo monasterio de clausura, se convirtió en el primer campo penitenciario soviético. En él estuvieron recluidos intelectuales como Likhachov o el filósofo Pavel Florensky. En la entrada un cartel decía: con mano de hierro conduciremos a la humanidad hasta la felicidad. A partir de 1929 el campo abasteció de mano de obra al Canal del Mar Blanco. Soloviov, Leonid Vasilievich, 1906-1962. Novelista y dramaturgo de inspiración muy convencional. Soloviov, Vladimir Sergeyevich, 1853-1900.
Filósofo y pensador religioso, su doctrina teosófica propugnaba una síntesis del conocimiento empírico, ciencia, y racional, filosofía, con la mística, religión. Defendía una síntesis de los credos católico y ortodoxo en el marco de un estado monárquico eclesiástico. Sus ideas influyeron, entre otros, en Florensky y Berdiayev. Soloviovo, lugar donde el Dnieper cruza la ruta Smolensk-Moscú. Sovietskaya Gavan, puerto en el extremo oriental de Siberia. Frente a las costas de Sajalín. Sovnarkom, Consejo de Comisarios del Pueblo, Sovietnarodny Komisarov SNK. El primero de los gobiernos soviéticos, entre 1917 y 1946, fue el máximo órgano del poder ejecutivo. Su primer presidente fue Lenin, 1917-1924. En marzo de 1946 se transformó en Consejo de Ministros. Specs, especialista. Se denominaba así a los técnicos, ingenieros, médicos, etc., contratados por el joven régimen soviético ante la carencia de técnicos proletarios. Considerados un mal necesario, heredado de la Rusia burguesa, trabajaban bajo constante sospecha de sabotaje. Señor. Véase eseristas. Stanislavski, pseudónimo de Alexeyev, Konstantin Sergeyevich, 1863-1938. Célebre director de escena, fundador del Teatro del Arte de Moscú, 1898. Creador de un complejo método de preparación de los actores y técnica teatral. Estalino. Entre 1934 y 1961, nombre de la actual Donetsk, hasta 1934. Yuzovka. Centro huyero en la cuenca del Donetsk. Stalinogorsk. Hasta 1934, Bobriki. A partir de 1961, Novomoskovsky. Al este de Tula. Stauffenberg, conde Klaus von, 1907-1944. Coronel de la Wehrmacht, principal responsable del atentado frustrado contra Hitler el 20 de julio de 1944 en Prusia Oriental. Fusilado. Stenberg, Sven. Nacido en 1905 en Riga. Sirvió como intérprete del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Cercano a los blasovistas. Stepun, Fyodor Augustovich, 1884-1965. Escritor, historiador y sociólogo. Desterrado en 1922, escribió unas valiosas memorias. Stolypin, Piotr Arkadievich, 1862-1911. Primer ministro y ministro del Interior de Nicolás II desde 1906, e iniciador de una reforma agraria. Solzhenitsyn considera a Stolypin la figura más trascendental en la historia rusa del siglo XX. En esencia, proponía disolver las obshichinas, comunidades campesinas, y que el gobierno vendiese a los campesinos tierras de la corona con el objeto de crear una clase de campesinos propietarios que se opondrían a las ideas revolucionarias. A partir de 1917 los bolcheviques habrían de abolir todas sus reformas. Entre 1906 y su asesinato, Stolypin había peneguido todo movimiento contrario al régimen. El medio año en que se intensificó su política represiva se conoce como época de la reacción. Stolypin, corbata de. Durante la época de la reacción, nombre dado a la horca. Streltsy, cuerpo militar profesional de los antiguos zares protagonistas de varias sublevaciones. La última, en 1698, pretendía derrocar a Pedro I y sentar en el trono a Sofía Alexeyevna, hija del zar Alexei. El zar hizo ejecutar a unos 200 en la Plaza Roja. Sudravs. Véase el ábsis. Sujanov, seudónimo de Imer, Nikolai Nikolayevich, 1882-1940. Experto en agronomía y periodista menchevique. Arrestado y condenado en 1931. Puesto en libertad tras una huelga de hambre y arrestado de nuevo en las purgas de los años 30. Autor de una pormenorizada crónica de la revolución. Desaparecido. Sujanovka. Monasterio a una veintena de kilómetros al sur de Moscú, cerca de Gorky-Leninsky. Convertido en prisión de máximo secreto, 1937-1953. Sujari.
Especie de galletas que se preparan en el horno a base de cortezas de pan seco. Suprema, la medida suprema de protección social, eufemismo oficial para designar la pena de muerte. Surikov, Vasily Ivanovich, 1848-1916. Pintor realista, sus cuadros sobre temas históricos son célebres por su ambiente siniestro y trágico, por ejemplo Menshikov en Beryozov, 1881, o La mañana de la ejecución de los Streltsy, 1883, ambos en la Galería Tretiakov de Moscú. Suvorov, Alexander Vasilievich, 1729-1800. Príncipe y mariscal de campo. Gran estratega, célebre por sus acciones inesperadas y frecuentes incursiones en primera línea de fuego, en las que él mismo usaba el fusil y la bayoneta. Junto con Kutuzov, una de las figuras militares rusas de más relevancia. Condujo las campañas de Italia y Suiza contra Napoleón. SB, Social Nopasny Element. Elemento socialmente peligroso, artículo sigla empleado por la OSO. Svechin, Alexander Andreyevich, 1878-1935. Historiador y teórico militar, se unió a los bolcheviques en marzo de 1918. Profesor de la Academia Frunze. Fusilado. Sverdlovsk. Gran centro industrial y nudo ferroviario en los Urales. Hasta 1924 se llamó Ekaterimburg, nombre que luego recuperó en 1991. SVPSH, Sviazi Vedustchiekat Podozreni V Shpionaje. Relaciones conducentes a sospecha de espionaje, artículo sigla empleado por la OSO. Sverdlov, Yakov Mikhailovich, 1885-1919. Miembro del Partido Comunista desde 1901 y personalidad clave dentro del mismo, fue uno de los organizadores de la revolución en San Petersburgo. Desde 1917 secretario del Comité Central y presidente del UTSIK. Muerto repentinamente. Taganka. Prisión en la zona sudeste de Moscú, en el barrio del mismo nombre. Tagantsev, Nikolai Stepanovich, 1843-1923. Penalista, detractor de la pena de muerte. Tagantsev, Vladimir Nikolayevich, 1890-1921. Profesor de Geografía en la Universidad de San Petersburgo, secretario del Comité Sabupel, 1890-1921. Arrestado y más tarde fusilado, 25 de agosto de 1921, por haber dirigido una organización terrorista y emprender negociaciones con los sublevados de Kronstadt. Talleres de maquinaria y tractores, Masino Traktornie Stancji. Los MTS fueron creados en 1927 e implantados por todo el país por Kaganovich. Las granjas colectivas y estatales se veían obligadas a contratar la maquinaria y los servicios de mantenimiento de estos depósitos. Tarle, Evgeny Viktorovich, 1875-1955. Historiador. Caído en desgracia en los años 30. Tartu. Ciudad de Estonia, sede de una prestigiosa universidad fundada por los alemanes, véase Dorpat. TASS, Telegrafnoye Agentstvo Sovietskogo Soyuza. Agencia Telegráfica de la Unión Soviética. Agencia de Noticias. Teósofos. Seguidores de la doctrina de Blavatskaya, fundadora en 1875 de la Sociedad Teosófica consistente en una unión ecléctica de misticismo budista y otras doctrinas orientales. Creían en la transmigración de las almas, así como en un ideal de hermandad universal y tolerancia hacia otras religiones. Tesis de abril. Programa de acción desarrollado por Lenin tras su regreso a Rusia el 17-30 de abril de 1917. Propugnaba el fin de la guerra con Alemania, la dimisión del gobierno provisional y la consigna todo el poder a los soviets. Tian Shan. Montes Celestiales, cordillera que separa el Kirguistán de la República Popular China. Tijón, Vasily Ivanovich Belavin 1865-1925. Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el primero desde 1699. Elegido en noviembre de 1917, anatemizó al régimen soviético, exhortó a los creyentes a que se opusieran a él y rechazó el decreto de separación entre Iglesia y Estado.
Arrestado en 1922. Timiriazev, Academia. El Instituto de Estudios Agrícolas de Moscú, también conocido bajo este nombre. Timiriazev, Kliment Arkadevich, 1843-1920. Especialista en la fisiología de las plantas. Timofeyev Resovsky, Nikolai Vladimirovich, 1900-1981. Genetista y biólogo, trabajó entre 1924 y 1945 en Berlín, a pesar de que se le pidió que regresara a la URSS. Arrestado y enviado a un campo, más tarde a una Sharashka. Rehabilitado en época de Khrushchev, dirigió un instituto de radiología. TKP, Trudovaya y Krestianskaya Partilla. Partido Obrero y Campesino. Partido oposicionista inexistente. TN, Terroristiches Namerenilla. Intenciones terroristas, artículo sigla empleado por la OSO. Tolstaya, Alexandra Lvovna, 1884-1979. La hija menor de Lev Tolstoy, cuidadora del Museo del Escritor en Krasnaya Poliana y autora de una biografía de su padre. Tras haber ido a Japón para dar un ciclo de conferencias, 1929-1931, se negó a volver a la URSS y se estableció en E.U., donde creó la Fundación Tolstoy de ayuda a los refugiados rusos. Tolstoy, Alexei Nikolayevich, 1882-83, 1945. Escritor y académico, autor de biografías históricas en forma novelada. Diputado del Soviet Supremo desde 1937. Tolstoyanos. Movimiento religioso utópico surgido alrededor de 1880, siguiendo las ideas de Lev Tolstoy, gran admirador de Rousseau, contenidas en Confesión, Mi Credo, y la Sonata Kreutzer. Tolstoy proponía una transformación de la sociedad mediante el perfeccionamiento moral y religioso y responder al mal rechazando la violencia. Tomsky, Mikhail Pavlovich, 1880-1936. El primer dirigente de los sindicatos soviéticos. Destituido y excluido del Politburó en 1929, se suicidó al saber que Vyshinsky había ordenado que se abriera un caso contra él. Tiurma Osovo-Bonazначения. Prisión de régimen especial. Las siglas suenan como la palabra rusa tonelada. Tribunal Revolucionario. Órgano judicial en los primeros años del régimen soviético, 1917-1922, para la lucha contra el sabotaje y la contrarrevolución. El autor explica su funcionamiento y orígenes en el capítulo 8 de la primera parte. Trabajos comunes. Los trabajos físicos más duros, comunes a todos los presos salvo los enchufados y los del bollo. Son la razón de ser de un campo, extracción de oro, construcción de minas, tala de bosques, etc. Troika. En ruso, trío o la cifra 3. Puede significar un grupo de 3 personas, un tiro de caballos, el 3 de la baraja, un triunvirato, un tribunal de 3 miembros, etc. Trotsky, seudónimo de Bronstein, Lev Davidovich, 1879-1940. Íntimo colaborador de Lenin. Primer comisario del Pueblo de Defensa, hasta 1925. Expulsado del partido en 1927. Expulsado a Turquía en 1929. Asesinado en México por el agente soviético Ramón Mercader. Stalin dispuso además la muerte de los 4 hijos de Trotsky y de su primera esposa, Alexandra Bronstein. Trubetskoy, bastión. El ala sudoeste de la fortaleza de Pedro y Pablo, nombrado así en honor de un compañero de armas de Pedro I. Sus casamatas se utilizaron como prisión durante los 2 primeros decenios del siglo XVIII. En 1873 se edificó una prisión anexa dentro del perímetro del bastión. Ocupa un lugar destacado en la historia de la resistencia al zarismo. Trubetskoy, Sergei Petrovich, 1790-1860. Decembrista, condenado a pena de muerte, posteriormente conmutada a presidio. Amnistiado en 1856. Tsarskoye Selo. Ciudad y residencia de los zares al sur de San Petersburgo. Su liceo tuvo como alumno más destacado al poeta Pushkin. SIC. Comité Ejecutivo Central de la URSS.
Máximo órgano legislativo, ejecutivo y del control. Bea Shevchik. Tur, hermanos. Seudónimo colectivo de los escritores soviéticos Leonid Tubelsky, 1905-1961, y Piotr Rizey, 1908, autores desde 1925 de folletines y novelas de detectives. Junto con el dramaturgo Lev Sheinin, publicaron en 1937 Ochnaya Stavka, El Careo, acerca de los servicios de inteligencia soviéticos. Los hermanos Tur colaboraron con Sheinin en el guión de la película Encuentro en el Elba, 1949. Bardovsky, Alexander Trifonovich, 1910-1971. Poeta, ensayista y publicista ruso. Dirigió de 1949 a 1954 y de 1958 a 1970 la revista Novy Mir. En su diario en verso Una lejanía tras otra, Zadal y Udal, habla de vidas truncadas por los campos, 1950-1960. Ver. Ciudad histórica al noroeste de Moscú, de camino a San Petersburgo. Entre 1931 y 1990 se llamó Kalinin. Timianov, Yuri Nikolayevich, 1895-1943. Crítico literario, formalista, y novelista, autor de obras histórico-literarias en que los personajes son escritores del siglo XIX. En los años 30 topó con numerosas prohibiciones. Muerto de una enfermedad incurable. Ucrania Occidental. La parte de Ucrania arrebatada a Polonia en virtud del pacto Hitler-Stalin de septiembre de 1939. Ulyanov, Alexander Ilich, 1866-1887. Hermano mayor de Lenin, alias de Vladimir Ilich Ulyanov. Militante de Narodnaya Volia, fue ahorcado por tentativa de asesinato contra Alejandro III. Ulrich, Vasily Vasilievich, 1889-1951. Chequista, presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de la URSS. Presidió numerosos procesos políticos entre 1920 y 1940, entre ellos los de Moscú. Unión para la Defensa de la Asamblea Constituyente. Desde noviembre de 1917, red de comités de apoyo inspirados por la izquierda esarista. Universidades de los soldados. Una especie de cursos nocturnos para los militares. Unflak. Zona de campos en la cuenca del Unza, afluente del Volga. Al este de Kostroma. Uralmash, Uralnizavod Tiazolovo Massignostroyenia. Fábrica de maquinaria pesada de los Urales. En Sverdlovsk, actualmente Ekaterinburg. Uritsky, Moisei Solomonovich, 1873-1918. Responsable del partido, miembro del Comité Central, 1917, jefe del HK en Petrogrado, 1918, fue quien administró el terror tras la revolución. Asesinado por Kanegiser, un estudiante eserista el 31 de agosto de 1918. Usvidl, Upravleniye Severo Vostochny Miridl. Dirección del Nordeste de Campos de Trabajo Correccional. Proporcionaba la mano de obra al Dalstroy. Ursa. Afluente del Pechora. Ustkut. Localidad en Siberia Oriental. Durante mucho tiempo estación término provisional del BAM al este de Bratsk. Ustbim. Puerto fluvial en el estuario del río Bim, donde desemboca en el Vichegda, en el norte de la Rusia europea, cerca del Círculo Polar. Utiosov, Leonid Osipovich, 1895-1982. Célebre cantante de variedades, director de orquesta y actor de cine en los años 30 y 40. Uvarov, Sergei Semyonovich, 1786-1855. Conde, desde 1818 presidente de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Entre 1833 y 1849 ministro de Enseñanza Pública, cargo desde el que instiga una campaña reaccionaria. A él se debe la máxima: Iglesia, autocracia y nación. Bad, Voschvalenille Amerikanskoy Demokratii. Elogio de la democracia americana, artículo sigla empleado por la OSO. Vagón Zag Liuchonig. Vagón destinado al transporte de presos. También denominado vagón Stolipin. En el capítulo 1 de la segunda parte el autor explica su historia.
Valentinov, Nikolai, seudónimo de Volsky, Nikolai Vladislavovich 1878-1964. Periodista, economista y bolchevique próximo a Lenin, a quien conoció en persona. Posteriormente menchevique. Tras la revolución dirigió un periódico económico. Emigrado en 1928, residió en Francia y.u. donde escribió unas memorias sobre Lenin bajo el seudónimo de Yurevsky. Van der Velde, Emile, 1866-1938. Socialista belga. Dirigió desde 1900 la Segunda Internacional Socialista. Panino. Bahía y puerto en el Pacífico, frente a las costas de Sajalín. Cercano a Sovietskaya Gabán, en la línea marítima hacia Kolyma. Varsovia, insurrección de, organizada por la Armia Krajowa el 1 de agosto de 1944 para adelantarse a la toma de la ciudad por los soviéticos, además de demostrar el afán de independencia de los polacos y la fuerza de la resistencia, que movilizó cerca de 40.000 hombres y mujeres, pobremente armados. El 2 de octubre, tras 63 días de feroz lucha, los alemanes aplastaron la insurrección. Al otro lado del Vístula, el ejército de Stalin asistió pasivo a su derrota y prohibió a los aliados que les facilitaran armas. Varsoviana, la himno revolucionario según la música de la Marcha de los Suavos, cantada en la insurrección polaca de 1863 y traducida al ruso en 1897 por G. Krzyżanowski, Vigli Brazdenye. Vas, Vinasy Vanille Antisovietsky Nastrojeni. Abrigo de ánimos antisoviéticos, artículo sigla empleado por la OSO. Vasiliev Yuzhin, Mikhail Ivanovich, 1876-1937. Antiguo revolucionario y chequista. Vicepresidente del Tribunal Supremo de la URSS entre 1924 y 1937. Bat, Voschwalenije Amerikanskoy Techniki. Elogio de la técnica americana, artículo sigla empleado por la OSO. Vavilov, Nikolai Ivanovich, 1887-1943. Botánico fundador de la Escuela Genética Soviética. Seguidor de Mendel, Vavilov fue objeto de una larga campaña de desprestigio dirigida por Lysenko. Académico desde 1920, presidente de la Academia de Agronomía, 1935-1937, y director del Instituto de Genética desde 1934. Arrestado el 6 de agosto de 1940, fue sometido a más de 400 interrogatorios y murió de agotamiento en la prisión de Saratov. Rehabilitado post-mortem. Becheka, Bseroiskaya Cheka. Cheka panrusa, es decir con jurisdicción sobre toda la RSFSR, por oposición a los capítulos municipales o regionales de la Cheka. Beresagin. Hijo de un comerciante moscovita, acusado de alta traición. El 12 de septiembre de 1812, el día en que Napoleón entró en Moscú, las autoridades lo entregaron al gentío, que lo linchó salvajemente. Versta. Antigua medida rusa equivalente a 1,06 kilómetros. Bertujai. En argot penitenciario, el vigilante a cargo de las llaves. Por extensión cualquier celador. Viatka. Ciudad a unos 500 kilómetros al norte de Kazán. Desde 1936, Kirov. Vyazma. Durante el avance alemán hacia Moscú, principios de octubre de 1941, al oeste de esta población cayeron en un cerco más de 600.000 soldados soviéticos. Vikzel. Comité Ejecutivo del Sindicato Ruso de Ferroviarios, Bserosisky y Spolnitelny Comité Zeleznogo Profesional Nogosoyuza. En activo del 917 al 918. En noviembre de 1917 exigió un gobierno que incluyera no solo a los bolcheviques, sino a todas las fuerzas de signo socialista. Vindava, estación de, en Moscú. Actualmente estación de Riga, 1942-1946, estación de Rcev. VKP, B. Vsesoyuznaya Komunisticheskaya Partilla, Bolchevikov. Partido Comunista, Bolchevique, de toda la Unión. 1922-1952. Blasov, Andrei Andreyevich, 1900-1946. General soviético.
En el capítulo 6, Solzhenitsyn trata extensamente esta figura, todavía maldita en Rusia. Bobla. Carpa del Caspio ahumada, muy salada. Vogt, Oscar, 1870-1959. Célebre neurólogo alemán. Boykov, Piotr Lazarevich, 1888-1927. Miembro de la fracción menchevique entre 1903 y 1917. Ese mismo año es nombrado presidente de la Duma, Cámara Municipal, de Ekaterimburgo y en 1918 comisario regional de abastos en los Urales. Tras haber ocupado otros cargos, en 1924 es nombrado embajador soviético en Varsovia, donde fue asesinado por un ruso emigrado. Su tumba se encuentra en la Plaza Roja de Moscú. Pogr, Внутренняя охрана Республики. Guardia Interior, de la República. Vox, Soyuznoye Obschevo Kultumoy Sviaciese Zagranitsei. Sociedad para las Relaciones Culturales con otros países, creada en 1925 y reemplazada en 1958 por la Unión de Sociedades de Amistad y Relaciones Culturales con otros países. Volgolak. Zona de campos del Volga, al norte de Moscú. Volkonskaya, Zinaida Alexandrovna, 1792-1862. Personalidad pública y escritora, dirigía una tertulia literaria. Residente en Roma desde 1829, se convirtió al catolicismo. Volodarsky, seudónimo de Goldstein, Moisei Markovich 1891-1918. Miembro del Partido Comunista desde 1917, presidente del Soviet de Petrogrado desde septiembre de 1917. Asesinado por un eserista. Volosin, Maximilian Alexandrovich, 1878-1932. Poeta simbolista, opuesto a los bolcheviques. Vorkuta. Río, población y cuenca huyera al norte del Círculo Polar y al pie de los Urales. Uno de los polos de la crueldad del archipiélago. Hasta 1950 recibió 150.000 reclusos. Voroshilov, Kliment Yefremovich, 1881-1969. Obrero metalúrgico, participó en actividades clandestinas entre 1908 y 1917, por lo que sufrió arrestos y destierro. Jefe militar durante la Guerra Civil, ascendería más tarde a comisario del pueblo para la defensa, 1925-1940, cargo en el que reveló su incapacidad durante la guerra. Viceprimer ministro desde 1947 y presidente del Presidium del Soviet Supremo, jefe del Estado, entre 1953 y 1960. Enterrado en la Plaza Roja. Vorwärts. Desde 1844, órgano del Partido Socialdemócrata Alemán. VSNJ. Consejo Supremo de Economía Nacional, Visi Soviet Narodnogo Socialismo. Funcionó entre 1917 y 1932. BSIC. Comité Ejecutivo Central de toda Rusia, Vserossiysk Centralny Исполнительный Комитет. De 1917 a 1936, máximo órgano legislativo, ejecutivo y del control en la RSFSR. Elegido por el Congreso de los Soviets, era el organismo rector entre sesiones. Fueron sus presidentes Sverdlov y Kalinin. Su equivalente a escala de toda la URSS era el CSIC. Reemplazado en sus funciones por el Presidium del Soviet Supremo. Viborg, proclama de emitida en julio de 1906 por un grupo de diputados de la Duma exhortando a la objeción fiscal y de conciencia como protesta por la disolución de la Duma. Sus autores fueron juzgados en 1907 y condenados a 3 meses de cárcel y privación del derecho a sufragio. Vyacheslav, Boris Petrovich, 1877-1954. Sociólogo y filósofo. Desterrado en 1922, vivió en Francia y Suiza. Wyszynski, Andrei Yanuarevich, 1883-1954. Militante de la fracción menchevique entre 1903 y 1920, cuando ingresó en el PC. Al no tener vínculos antiguos dentro del partido, Stalin lo consideró más adecuado que Krylenko para depurar sus filas.
Fiscal general de la URSS entre 1933 y 1939, año en que ingresa en el Comité Central. Actuó personalmente como fiscal en los procesos de Moscú y proporcionó a Stalin la jurisprudencia necesaria para la represión política. Fue además ministro de A.R. y embajador soviético en la ONU. Bistrel, cursos para oficiales de infantería, en la ciudad de Solnechnogorsk. Creados en 1918 para la formación de comandantes y comisarios políticos. Urangel, Piotr Nikolayevich, 1878-1928. General blanco, al mando de los restos del ejército de Denikin, estableció entre abril y noviembre de 1920 el denominado Gobierno del Sur de Rusia, que abarcaba Crimea y la Ucrania meridional. Murió exiliado. Yagoda, Enrich Grigorievich, 1891-1938. Presidente de la Checa en 1920, comisario de Seguridad del Estado, 1935, y dirigente del NKVD entre 1934 y 1936. A él se debe la utilización masiva de los reclusos como mano de obra esclavizada. Stalin le encargó el desenmascaramiento del pretendido complot contrarrevolucionario de Trotsky-Zinoviev. Fue fusilado en 1938 y reemplazado por Ezov. Yakubovich, Mikhail Petrovich, 1881, después de 1978. Bolchevique desde 1914, se pasó a los mencheviques en 1920. Arrestado en 1930 y puesto en libertad tras la muerte de Stalin. Rehabilitado en 1956. Yakubovich, Piotr Filipovich, 1860-1911. Poeta, traductor de Baudelaire y militante de Narodnaya Volia. Pasó muchos años en presidio. Autor de En el mundo de los proscritos, libro de memorias sobre la represión zarista. Yalta, conferencia de. Se celebró del 4 al 11 de febrero de 1945. Yar. Lujoso restaurante de Moscú. Yarosenko, Nikolai Alexandrovich, 1846-1898. Militar, general de artillería, y pintor ruso. Su cuadro Psiuduzizm, Vida por doquier, 1888, muestra 5 presos, entre ellos una madre y un niño, que han echado pan desde la ventanilla a un grupo de palomas en el andén. Las ventanas llevan 6 barrotes delgados y espaciados. El lienzo se conserva en la Galería Tretiakov de Moscú. Yaroslavl, ciudad a 250 kilómetros al nordeste de Moscú. Escenario de una revuelta eserista del 6 al 21 de julio de 1918. Yaroslavl, estación de. La estación de Moscú de donde parten los trenes a Siberia. Yuyonich, Nikolai Nikolayevich, 1862-1933. General de infantería, procedente de la nobleza y comandante del ejército del Cáucaso. Desde 1919 comandante de las tropas blancas en el frente noroeste. Tras fracasar en su intento de tomar Petrogrado, noviembre de 1919, pasó a Estonia, de donde emigró en 1920 a Gran Bretaña. Una vez en el exilio abandonó toda actividad política. Zak. Véase Vagón Zak. Zaligin, Sergei Pavlovich, 1913. Escritor. Destaca su novela Orillas del Irtish, sobre la colectivización en Siberia. Zamiatin, Evgeny Ivanovich, 1884-1937. Escritor, constructor de buques rompehielos, fue además profesor de ingeniería naval. Volvió a Rusia en 1917, pero se opuso a los bolcheviques hasta que en 1929 obtuvo autorización de Stalin para exiliarse en París. Su principal obra, Nosotros, 1922, inédita en la URSS hasta 1988, describe, mucho antes que Orwell o Huxley, una sociedad futura en la que el jefe del Estado y la ciencia tienen un poder absoluto. Zasulich, Vera Ivanovna, 1849-1919. Revolucionaria, hija de nobles, en 1878 disparó contra el gobernador de San Petersburgo, que había ordenado azotar al activista Bogoliobov detenido. Una vez absuelta, tras una nueva amenaza de arresto, emigró al extranjero donde propagó las ideas de Narodnaya Volia.
A partir de 1880 se hace marxista y traduce a Marx y Engels al ruso. En 1900 se incorpora al consejo redactor de las publicaciones revolucionarias Iskra, La Chispa, y Zana, El Alba. Durante la Revolución de Octubre tomó partido por los mencheviques. Zabalizin, Dmitri Ilinarjovich, 1804-1892. Decembrista. Condenado a 20 años de presidio. A partir de 1863 se hizo periodista. Prototipo del tramposo, embaucador. ZEC. En argot penitenciario, recluso, a partir de la abreviación Z/K, Zagliuchonyi. CEPSBO. Administraciones rurales autónomas creadas en 1864. Los miembros electos de los CEMSBOs tomaron parte en movimientos sociales entre 1890 y principios del siglo XX, principalmente dentro del Partido Constitucional Democrático, para extender el autogobierno desde el nivel local hasta el ámbito nacional. El sistema de CEMSBOs fue sustituido en 1917 por el de Soviets, consejos. Zetkin, Clara, 1857-1933. Una de los fundadores del movimiento espartaquista y posteriormente del PC alemán. Diputada del Reichstag desde 1920. Enterrada en la Plaza Roja de Moscú. Zdanov, Andrei Alexandrovich, 1896-1948. Miembro del partido desde 1915, sucesor de Kirov al frente del partido en Leningrado, miembro del Politburó desde 1939. Tristemente célebre por sus denuncias y oscurantismo, el Comité Central lo denunció en 1989 como uno de los organizadores de las represiones de los años 30. Zebrak, Anton Romanovich, 1901-1965. Genetista, perseguido por oponerse a las teorías de Lysenko. Zeliavov, Andrei Ivanovich, 1851-1881. Uno de los dirigentes y fundadores de Narodnaya Volia. Ejecutado por su participación en el atentado contra Alejandro II. Lenin lo consideraba una figura de tanto relieve como Robespierre y Garibaldi. Ziguli. Macizo montañoso en el Volga. Las puertas de Ziguli son un desfiladero por donde pasa el cauce. Zhukov, Georgi Konstantinovich, 1896-1974. Adquirió celebridad en los combates contra los japoneses, 1939, jefe del Estado Mayor en febrero de 1941, dirigió la defensa de Moscú y la contraofensiva. Mariscal de la Unión Soviética, 1943. Zinoviev, seudónimo de Radomyslsky, Grigori Evseyevich, 1883-1936. Miembro del Comité Central desde 1907, volvió a Rusia en compañía de Lenin. Miembro del Politburó, 1921, dictador en Petrogrado, luego Leningrado, secretario general de la Comintern. Tras la muerte de Lenin dirigió el partido junto con Stalin y Kamenev, primera troika, pero más tarde rompió con Stalin y se aproximó a Trotsky, segunda troika. Expulsado del partido en 1927. Condenado durante el primer proceso de Moscú y ejecutado. Zona. Todo espacio del campo penitenciario delimitado por alambre de espino. También, el perímetro de reclusión donde están los barracones y servicios, en contraposición a los emplazamientos, mina, cañera, bosque, etc., donde se realizan los trabajos comunes.